El plan estadounidense de desplegar misiles nucleares en Europa se enfrenta a la oposición de muchos países miembros de la OTAN. Porque temen la guerra con los rusos. Según Defense News, varios países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, pueden unirse para llegar a una resolución conjunta. Para evitar que esta alianza militar permita a Estados Unidos desplegar misiles nucleares en Europa. Este tema será discutido por la OTAN en una conferencia a la que asistirán los jefes de los Estados miembros de la organización, incluido el presidente estadounidense Joe Biden, en Bruselas el 14 de junio. Defense News citó fuentes del Senado de los Estados Unidos y una fuente diplomática de Europa diciendo: la postura anterior de los países de la OTAN se considera apropiada para reducir la confrontación militar innecesaria con los rusos. El secretario general Jens Stoltenberg también desaprobó anteriormente que Estados Unidos despliegue misiles con capacidad nuclear en Europa. Incluso si el plan era solo una idea. Este es también un paso para preparar la cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Joe Biden en Ginebra, Suiza, el 16 de junio. Si la OTAN aprueba la prohibición del despliegue de misiles nucleares en Europa en la próxima conferencia de Bruselas, entonces el presidente Biden podría ser elegido para emitir una declaración conjunta sobre el tema. Básicamente, una resolución como la anterior cuenta con el respaldo no solo de expertos sino también de funcionarios del Pentágono. Porque transportar misiles nucleares desde Estados Unidos a Europa y desplegarlos en combate no es una tarea fácil. También hay que añadir que la idea de desplegar misiles nucleares en Europa surgió poco después de que se retiró unilateralmente del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF, bajo la presidencia de Donald Trump en 2019. La parte estadounidense acusó a Rusia de violar el tratado al desplegar misiles de crucero 9M729 en sistemas lanzados desde tierra. Por supuesto, Moscú niega las acusaciones e insiste en que sigue cumpliendo con el INF. El presidente ruso Putin anunció luego nuevas iniciativas para abordar la situación frente a las crecientes tensiones en Europa tras la retirada de Estados Unidos del tratado INF. Uno de ellos es no desplegar el 9M729 en las partes de Rusia adyacentes a Europa. Y la OTAN debe hacer lo mismo. Putin también realizó una verificación cruzada de los sistemas de defensa antimisiles Aegis Ashore con los lanzadores Mk-41. En las bases de Estados Unidos y la OTAN en Europa y el misil ruso 9M729 en Kaliningrado, Rusia. El analista político ucraniano Konstantin Bondarenko dijo recientemente al periódico Glabret que Moscú y Washington pueden llegar a un acuerdo a espaldas de Kiev durante la cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Joe Biden en Ginebra, Suiza, el 16 de junio. Según este analista, probablemente Moscú presentará una serie de opciones que harán que Washington reconsidere su intervención en la guerra de Ucrania. Kiev teme claramente que los estadounidenses los obliguen a volver a cumplir los acuerdos de Minsk, 2015. Se sabe que durante la cumbre, los dos líderes de Rusia y Estados Unidos debatirán una serie de temas relacionados con la seguridad global. La crisis de Ucrania es una de ellas. Según Bondarenko, la cumbre Putin-Biden determinará la actitud futura de Estados Unidos hacia Ucrania. Ahora, Washington ha enviado a Kiev una señal de que no abandonará Ucrania y está abierto a organizar una visita importante a Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, llega a Estados Unidos, pero las cosas pueden cambiar después de la conferencia de Ginebra. Bondarenko cree que Rusia y Estados Unidos llegarán a un acuerdo para garantizar los intereses de ambos y Ucrania tendrá que implementar seriamente el acuerdo de Minsk. Vale la pena mencionar que es Washington quien siempre ha aconsejado a Kiev que cancele el acuerdo, al que califica de no rentable. También según Bondarenko, si esto sucede, será una pesadilla para Ucrania. Sin embargo, el experto ucraniano también dijo que Kiev tiene su propia postura sobre el tema de Donbass, este de Ucrania. Por lo tanto, incluso si pregunta, es poco probable que Ucrania responda. También aconsejó al presidente Zelensky que abandonara la alianza con Occidente y encontrara un mejor aliado como Turquía.
La mayoría de los medios de comunicación ucranianos creen que Kiev puede encontrar una solución más eficaz al problema separatista en Donbass que volver al acuerdo de Minsk. Sin embargo, Estados Unidos y Rusia pueden llegar a un acuerdo y obligar a Ucrania a cumplir con sus obligaciones. Les guste o no.